Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien durante esta semana. Empezamos de una vez con las noticias y actualizaciones que tuvieron Xiao Shan y Wang Yibo durante esta semana. Y ya saben, al final hablaremos de algunos caramelitos Yishan que también salieron durante esta semana. El 16 de octubre en el programa de Street Dance of China, los equipos volvieron a enfrentarse en diferentes rondas de batallas para acumular puntos. Judges 3, 2, 1， 恭喜Yibo在积分 Round 4。 También nuestro Yibo tuvo que eliminar a 2 bailarines de su equipo. 海哥，兔子。 Durante el segmento de Hot Pot, uno de los conductores le dijo a Yibo que su magia apestaba y nuestro Yibo se sintió herido por lo que dijo y comenzó a hacer su drama. Durante esta semana salieron rumores de que al parecer Yibo ya no va a continuar más en el programa de Day Day Job. Según uno de los productores del programa, dijo de que habrán algunos cambios y que al parecer algunos conductores se van a retirar. Entre ellos está Yibo y Dashan. Por lo que tengo entendido, Yibo tiene un contrato con el programa hasta noviembre de este año y que al parecer no ha vuelto a renovar de nuevo un contrato con el programa, ya que uno de los principales motivos que le impide a continuar en el programa son los nuevos requisitos que ha interpuesto la Administración de Radio y Televisión de China para ser conductor de un programa, y entre ellos está tener un título universitario, y como sabemos, Yibo no cuenta con ello. Es por este motivo por el cual Yibo ya no puede continuar más en el programa. En esta semana, el episodio que se transmitió el 17 de octubre, Yibo no estuvo presente y tampoco va a estar presente en el episodio que se va a transmitir en esta semana. Los rumores cada vez son más fuertes, ya que desde hace algunas semanas tampoco se ha visto a Yibo llegar al estudio de grabaciones del programa, pero como les digo, por ahora es solamente un rumor, aún no hay un anuncio oficial por parte del programa ni por parte de Yibo, así que esperemos a los anuncios oficiales. El 18 de octubre nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Banana Inn.四肢冰凉，血液循环变慢。但是，老帕冷星人很有经验，他们早就给自己换上了暖乎乎的蕉内茸茸了，并且善良的他们更把这个法宝分享给了新帕冷星人。就这样，被融化了。 谁又能逃得出蕉内茸茸的陷阱呢？它实在是太柔滑、太舒服了。就这样，被融化了。
También el 18 de octubre nuestro Yibo estuvo presente en el evento de la marca Shuemura. 圣诞派对单品正式大线上了，希望大家去关注我们的快乐奇迹，预祝我们直升秀大卖 ，Cheers， 耶！也要再一次预祝这一次一博跟我们的直升秀又有了不一样的合作。OK， 我们看视频了，可以让我也。También el 18 de octubre nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz global de la marca Pittsburgh. 人们加入你，时尚与潮流不是让大家跟随你，而是让每个人都能享受自己，享受自己独特的姿态和个性，享受自己快乐和热情。我们组起一个阵营，用玩乐拥抱取暖，挑战寒冷，对抗无聊。不管你热爱什么，这里有让你释放真我的同伴，与太平鸟一同投入所。El 19 de octubre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo aclarando sobre algunos rumores que estuvieron circulando en Weibo donde decían de que Yibo estaba siendo demandado por fraude, lo cual aclararon que no es cierto y que alguien estaría usando el nombre y el apellido de Yibo para cometer este tipo de actos. El 20 de octubre nuestro Yibo lanzó otra nueva canción para la final del torneo global de videojuegos Liga de Leyendas 2021. La canción se llama Imparable. También tuvo una entrevista para la marca de videojuegos. También nuestro Yibo estará presente en la final del torneo que se va a llevar a cabo el 6 de noviembre en Islanda, pero aún no se sabe si Yibo va a viajar hasta el país o solamente va a transmitir desde China. También el 20 de octubre la marca G-Shock publicó un video publicitario junto a Yibo. El 21 de octubre la marca Abyss Choice publicó un video publicitario junto a Yibo. El 22 de octubre Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz global de la marca Skeji. 在 SKG， 不仅能表层揉捏的颈椎按摩仪，更能同时放松神经、血管、肌肉，才是更好的放松科技。在 SKG， 哪里酸痛按哪里的筋膜枪，小身材有大能量，才是更好的放松科技。在 SKG， 能隐形的按摩腰带，随时随地缓解腰部酸痛，才是更好的放松科技。在 SKG， 带着舒服到睡着的眼部按摩仪，赶走眼部酸胀类，才是更好的放松科技。更轻、更小、更时尚、好看、好用、更有用，就是 SKG 放松科技。敢于不同，只为更好。我是王一博，我常用 SKG 健康科技，用科技改善健康。我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。哦，月光。
El 17 de octubre el estudio de Xiao Shan actualizó su cuenta de Weibo con un video donde vemos a Shan probar algunos platillos de la ciudad de Hangzhou. El video es muy largo, así que en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver el video completo. 我也是。用不用了？可以多一点。川，川是哪个川？四川的川。哦。现实片然后的片，然后把它画音片儿上。嗯。油条。然后我们又害我吃这种东西。这个感觉也像。步步高升。这可以。不错不错，味道好极了。所以你看，一个地方的食物其实就代表了一个地方。其实它这个好喝哎。它这有桂花的香气。拜拜。 También el 17 de octubre nuestro Shan actualizó su cuenta de Oasis con estas 4 fotografías donde dice sobre lo que siento y pienso. La primera fotografía dice los sueños nunca terminan y es de un drama taiwanés llamado Workers. La segunda fotografía dice la 10ª publicación El adulto resplandeciente. Este es el título de uno de los episodios del drama llamado La creación de una mujer común 2. Y estas 2 últimas fotografías al parecer fueron tomadas durante su sesión de fotos por su cumpleaños. El 18 de octubre la marca Yida publicó el detrás de cámaras del video promocional de nuestro Shan. También el 18 de octubre la cuenta de Weibo de CCTV Series publicó varias fotografías tomadas por diferentes actores, entre ellas está una fotografía de nuestro Shan que tomó para el Día Nacional Chino. También publicó otras fotografías de varias mascotas de diferentes actores, entre ellas también está la gatita de Shan. El 22 de octubre nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Gucci. Anteriormente la marca había estado trabajando con Shan desde el 2018. En varios eventos que participó Shan siempre vestía los diseños de esta marca. Ahora oficialmente se ha convertido en su portavoz. Hello， 我是肖战。曾经意外，他和她相爱，在不会犹豫的时代。 Bueno hermanas, en esta semana tuvimos muchos caramelitos, así que vamos a ir de poco a poco. Como les comenté en el anterior video, nuestro Gege estuvo presente en la ceremonia de clausura de la 6ª Semana Internacional de Cine de Acción, Jackie Chan, y hubo algunos datos que no les comenté en ese momento. Antes del evento, nuestro Gege junto a Jackie Chan tuvieron un ensayo, pero dentro del horario de ensayos no se encontraba el nombre de Gege. Al final nos enteramos de que los productores del evento pusieron a Gege como VIP, esto con la finalidad de protegerlo. Lo mismo pasó para el evento de los Juegos Olímpicos de Hangzhou 2022, donde tuvo una presentación, pero dentro de los ensayos lo pusieron con el nombre de Xiaoming, esto también con la finalidad de protegerlo. Y todo esto nos recordó cuando nuestro Didi también protegió a Gege durante los ensayos para el evento de los premios de Tencent de este año, donde vimos que dentro del horario de ensayos no se encontraba el nombre de Gege, pero sí estaba el nombre de Didi, donde además tenía 2 horas de ensayo. En ese momento se decía de que Didi tal vez tendría 2 presentaciones,
y es por ello que él tenía uno de los horarios más largos, pero al final solo tuvo una presentación. Después nos dimos con la gran sorpresa de que durante la hora de ensayo que le tocaba supuestamente a Didi, que era de 10:30 a 12, en realidad era la hora de ensayo de Gege, ya que él también tenía una presentación. Es más, también se dice de que Didi estuvo viendo el ensayo de nuestro Gege, ya que durante un video que se filtró vemos a nuestro Gege en el escenario ensayando y al frente de él vemos a alguien muy parecido a Didi, ya que cuando llegó a los ensayos llevaba esta ropa y la persona que se encontraba al frente de Gege tenía la misma ropa que Didi y estaba con tapabocas para no ser reconocido. Bueno, hermanas, creo que a estas alturas la mayoría de todos ustedes saben lo que pasó durante esta semana con la publicación que hizo Gege en su cuenta de Oasis. Como les comenté anteriormente, estas dos fotografías son de dramas de Taiwán, pero en la foto que nos vamos a centrar es en este. Esta foto pertenece al título del último episodio de la serie llamada La creación de una mujer común. En este episodio, el hermano de la protagonista llamado Chen Hyang-min, quien además tiene 30 años, confiesa que es homosexual y lleva a su novio a su casa para presentarlo a su familia. En este episodio, Chen Hyang-min dijo lo siguiente: entonces conocí a un chico, era muy molesto, era ruidoso, hablaba en voz alta, incluso comía con ruidos. A menudo aparecía frente a mí por una razón desconocida y no estoy seguro de por qué, creo que también es muy gracioso, pero intencionalmente mantuve mi distancia de él. No sé por qué, pero cada vez que aparecía frente a mí, mi cabeza se sentía como si estuviera haciendo un nudo y no podía controlar mi cuerpo. Es como si hubiera algo que me empujara hacia adelante, siempre queriendo que cambie, pero por primera vez en mi vida tengo algo que quiero tanto. Cuando Chen Hyang-min le confesó a su familia sobre su orientación, su madre le dijo a su hermana lo siguiente: ya vivió hasta los 30, tan viejo y todavía no se atrevía a contárselo a los demás. Al parecer, Gege nos trata de decir algo. Chen Hyang-min tiene 30 años, la misma edad que acaba de cumplir Gege. De todos los episodios de la serie, eligió publicar justo donde Chen Hyang-min confiesa a su familia que es homosexual. Y eso no es todo. El 29 de junio del 2019, tanto Gege como Didi crearon su cuenta de Oasis. Didi se encontraba en Chongqing grabando y Gege se encontraba también ahí con él. Es más, esta fue la primera vez que vimos a Didi usar el collar de buey. Si contamos desde ese día hasta el día en que Gege realizó su publicación, son en total 850 días. Es más, en la misma cuenta de Oasis aparece 850 días desde su creación. De igual manera, ese mismo día Didi también tenía 850 días, ya que ambos crearon ese mismo día su cuenta. Y como bono extra de este caramelito, el día en que Gege realizó su publicación, cierta personita ingresó a su cuenta de Oasis, ya que nos dimos cuenta de que su puntaje aumentó a 10, anteriormente tenía 8 puntos. Estos puntajes se dan cuando inicias sesión, cuando haces algún comentario, realizas alguna publicación o cuando intercambias mensajes directos dentro de tu cuenta. Al parecer, Didi ingresó para ver la publicación de cierta personita. Nuestras hermanas tortugas de China estaban muy emocionadas con la publicación de nuestro Gege. Muchas decían de que era muy valiente realizar su publicación, ya que él sabía que las tortugas lo íbamos a interpretar y que buscaríamos de donde sea la información sobre su publicación. Pero a pesar de eso, él lo publicó. Sabemos lo que trata de decir, pero entendemos el por qué lo hace de esta manera. También quiero decirles de que intentaron lavar este caramelito diciendo de que en realidad el episodio no trataba de eso y comenzaron a haber problemas, pero al final el episodio sí se trataba sobre eso. ¿Ustedes qué opinan sobre este caramelito? Déjenmelo saber en los comentarios si desean. Ahora pasamos a este caramelito que es durante la entrevista que tuvo Didi para el estreno de la canción del videojuegos Liga de Leyendas. Vemos a Didi usar una camisa de color celeste, uno parecido al que usó nuestro Gege para su sesión de fotos por su cumpleaños. Esta camisa es de la marca Nanuska, al parecer sí son las mismas camisas, ya que la sesión de fotos que tuvo Gege con esta camisa fue el 1 de agosto en Beijing. Esa misma noche Didi llegó a Beijing. La entrevista de Didi fue el 19 de agosto, al parecer sí hubo el intercambio de esta camisa. Aquí les dejo la línea de tiempo para que puedan entender. Al parecer durante este tiempo fue donde Gege le entregó la camisa a Didi. Además, la marca de esta camisa no es muy conocida, solo tiene 2 tiendas en todo el mundo, en China no hay esta tienda.
También salió este caramelito. Esto sucedió durante la presentación de nuestro Didi para el Festival de Primaveras de este año. El director de la gala publicó unos autógrafos de Didi y Gege que ellos mismos le habían firmado, pero después eliminó la publicación. Pero qué raro, si ese día el único que se presentó en el evento fue Didi, y aparte Gege no fue invitado a este evento. ¿Cómo es que el director obtuvo el autógrafo de ambos ese día? En aquí alguien dijo de que había visto a Gege recoger a Didi después del evento. También hay un CP en donde Gege le dice a Didi que irá a recogerlo a su trabajo. Como les comenté anteriormente, nuestro Didi fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Banana Inn. Esta marca es de diseños de ropa y en algunos de sus diseños están inspirados en la tabla periódica de los elementos químicos, y resulta que dentro de su catálogo pusieron a los elementos químicos 18, que hace referencia al elemento químico argón, y el 23, que hace referencia al elemento químico vanadio. Ambos diseños los pusieron juntos. En Kadian el número 18 sería Yibo y el 23 sería Aishan, que significa amor-shan. Si juntamos ambos sería Yibo Amashan. Durante el video promocional de la marca Gucci vimos a Gege usar este saco que era muy parecido a uno que usó durante los premios de Weibo. Creo que todos ustedes recuerdan estos premios, ¿verdad? Para todos fue un momento triste y amargo, pero bueno, no vamos a recordar eso. Por ahora solo nos vamos a enfocar en el saco que vistió Gege. Este saco es de la marca Gucci y fue diseñado solo para él, y los diseños de este saco tienen algunos significados. La balanza hace referencia al signo zodiacal de Libra, del cual pertenece Gege, y las estrellas que vemos alrededor de la balanza hace referencia a la constelación de Leo. Si unimos las estrellas se llega a formar la constelación de Leo, que hace referencia al signo zodiacal de nuestro Didi, y después de mucho tiempo volvimos a ver este mismo diseño durante el anuncio de la marca Gucci, solo que esta vez es de otro color. También volvió el dedito de Gege. Creo que todos ustedes saben a lo que me refiero. Se volvió a hacer las pruebas y efectivamente es el dedo de Gege el que sale en la foto de la portada de la canción de Didi. También uno de los anillos que usa Gege tiene los colores del fandom, y no solo eso, también tiene un corazón, una estrella, el planeta Saturno y una abeja, que significa alguien pequeño en la vida. Todos los diseños dentro del anillo hacen referencia al fandom. También vemos que en el saco de Gege tiene el diseño de su firma. Recordemos que durante este tiempo Gege ha estado cambiando su diseño y al final se quedó con esta firma, que al parecer no solo tiene la Z de su apellido, sino que también tiene la inicial del apellido de Didi, ya que la Z tiene una línea en el medio formando así la inicial de Didi. Durante estos últimos días ha salido un rumor muy fuerte de que al parecer nuestros chicos van a colaborar juntos en una marca de ropa, pero esta marca de ropa no es en colaboración con otra marca, sino que esta marca será propia de ambos. Es más, se dice de que ellos ya han usado algunos diseños de su propia marca y que el dueño de esta marca es Didi y el diseñador es Gege. Muchas de nosotras creemos de que es cierto, ya que hace un tiempo nuestro Didi dijo que quería lanzar su propia marca de ropa. El 22 de julio del 2019 nuestro Didi publicó en su cuenta de Instagram sobre una marca llamada M Skateboarding en iniciales. Al día siguiente se transmitió un programa donde Didi le dio a todo su equipo algunos uniformes y donde además dijo de que era de su marca. Y el 29 de julio nuestros chicos tuvieron una entrevista juntos, en el cual nuestro Didi dijo que quería tener una marca de ropa y que le dijo que le ayudaría a diseñar la ropa y que lo haría gratis. Al parecer este es el diseño de la marca y pronto será lanzado como una nueva marca, pero recuerden que solo es un rumor. En el anterior video les hablé de que una hermana tortuga había puesto de ejemplo a nuestros chicos durante su exposición. En esta semana también salió que un chico que también pertenece al fandom realizó una exposición, pero en el fondo de pantalla de su laptop tenía a nuestro Jishan. Y miren cómo lo presumió ante su clase. Aquí les dejo algunos edits que hicieron nuestras hermanas tortugas durante esta semana. Si desean las fotos, en mi Instagram los voy a publicar las fotos para que puedan descargarlos. Antes de despedirme quiero decirles de que en los comentarios les voy a dejar las cuentas oficiales de nuestros chicos, ya que algunas hermanas me lo habían pedido, pero recuerden que no podrán ponerle like ni comentar y tampoco podrán seguirlos, ya que es necesario que tengan un número telefónico de China o que alguien les pueda ayudar con el código QR de su cuenta. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho.